Y decíamos al comienzo del programa, teníamos dos invitados para discutir. Distintas miradas de la economía tienen ellos, pero Sí. muy amables economistas No que diría siempre opuestas, pero debaten. por ahí sí, ¿no? No sé, Sergio Chous y Ramiro Marra, ¿cómo les va? Hola, Marcelo. Los hicimos escuchar a propósito todo este preámbulo, porque la idea era ver la calle, ver qué opina un diputado que hoy está en el oficialismo, pero también supo ser un ministro. Y ni más ni menos en vivo tuvimos un tuit de la vicepresidenta. Les voy a preguntar primero la opinión que tienen ustedes del cuadro de situación de hoy. Bueno, en lo personal, a ver, un poco congraciado con que haya sido una baja, ¿no? Obviamente, cuando uno ve las fotos se siente con un malestar, nadie puede sentirse cómodo con 36% de pobreza, pero cuando uno ve la película tiene que reconocer que van tres semestres, consecutivos a la baja, lo cual no es poco. Veníamos de un pico del 42% en el peor momento de la pandemia y ya se recortó 6 puntos. ¿Es suficiente? Definitivamente no, y seguramente la convulsión cambiaria financiera de los últimos meses puede generar cierta reversión. Ahora bien, el origen de la pobreza no deja de ser macroeconómico, es precios contra salarios, y mientras la dinámica de precios siga muy convulsionada, no vas a poder tener una baja mucho más decidida, de manera a una velocidad mayor como nos gustaría a todos. Ramiro. Preocupado, porque el número es alto, no hay que festejar las bajas, sino ver el número, y hay que ver esta circunstancia también de los más chicos. Pero más preocupado por el tuit de la vicepresidente, porque claramente siguen confundiéndose el diagnóstico. Claramente siguen pensando que el problema es de los otros y no de ellos. Y vuelven a cometer el mismo error. Calculo que el tuit al ministro de Economía no le gustó, porque se está metiendo de vuelta en la economía. Está diciendo dónde está el problema de la economía. Entonces, el problema es político. El problema es de los políticos, que terminan afectando al resto de la sociedad. Yo quiero poner en órbita que todo esto que está pasando se está dando porque hay gente que está en la calle pidiendo porque se refuerce la cantidad de alimentos o la calidad de alimentos que llegan a los comedores y merenderos. Pero paralelo, en una Argentina en donde también se está discutiendo el poder del salario, tenemos un gremio que está poniendo un ejemplo que al gobierno le hizo encender una alerta. El ejemplo de paralizar y persistir insistentemente en una reapertura de paritaria que considera que tiene que ser justa. ¿Por qué? Porque acá se está poniendo en juego un modelo económico y también qué idea tiene el gobierno de cómo tiene que manejarse un conflicto de esta manera. Es el gremio del neumático. El conflicto persiste y el gremio no acepta lo que las empresas están ofreciendo. Entonces la decisión de Massa, que fue: si no hay acuerdo, nosotros no vamos a permitir que frenen el mercado automotriz porque da empleo a una gran cadena, mucho más allá del neumático, a una gran cadena de empleo privado en Argentina. Esa decisión de Massa, de decir, si ustedes no fabrican acá, vamos a abrir la importación, paradójicamente, a los empresarios, a las automotrices, no les pareció una buena decisión. Ya no estamos hablando de un gremio que puede estar emparentado con determinado grupo político de izquierda. Estamos hablando del empresariado. Y estoy hablando del titular de Fiat, que en primera persona dijo, esto es un parche, pero no soluciona el problema, porque de hecho no hay tampoco tantos dólares para poder importar todo lo que se necesita si quisiéramos eliminar la producción local, que de por sí ya no es solución, porque producción local es igual a empleo. O sea que es un conflicto que sigue. Mientras tanto, en una Argentina en donde se está discutiendo si esta paritaria de este sector se reabre o no, y los gremios dicen, no vamos a aceptar un 36%, el fundamento que da el gremio es el que, no lo tomo del gremio, lo tomo de las asociaciones que nuclean a las distintas seguros del automotor. La inflación en neumáticos en un año está por encima del índice de precios al consumidor. O sea, la inflación de ruedas en Argentina es del 127%. Entonces, aquí es donde se tiene que parar el gobierno. Frente a un conflicto que sabe que tiene, que es que los gremios no quieren más paritarias del 36 y del 54 cuando se proyecta ya un 100, y hay productos que te suben ya más de un 100%. Mientras tanto, tenés una Argentina, que es la que estamos discutiendo también, donde hay hambre y donde no hay nada para celebrar porque 0,4 menos, ponele acá, una de allá, hay en total más de 17 millones de argentinos en una situación vulnerable. Apenas pueden comer en Argentina. Vamos a mirar el mapa de la pobreza. Fíjate cómo está, digo, porque la estadística sirve también para saber cómo trabaja el INDEC. El INDEC hace un trabajo espectacular y hay que saber leerlo porque realmente los técnicos trabajan mucho. Ahora, los técnicos miden los grandes conglomerados, las grandes ciudades, y después sobre eso hay que proyectar.
porque claro, hay lugares en donde el técnico no puede acceder. Sí, eso es fruto de que la composición de los hogares en condición de pobreza está típicamente más compuesta por elementos más jóvenes, por producto de la cuasi universalización de la prestación jubilatoria en hogares que tienen más composición de adultos mayores. Hay ingresos, a pesar de que sean bajos, muchas veces insuficientes, pero suele haber más ingresos. Bueno, obviamente es una foto que es dramática, obviamente uno no celebra la baja por el hecho de tirar manteca al techo, pero dice, al menos si empezaste a emprender una tendencia de recorte, bueno, bienvenido sea que no siga creciendo, ¿no? Porque hace unos meses estábamos preguntándonos si no íbamos a llegar al 50% de la población total. Sergio, ¿cuánto tiempo hace falta para ver si una baja es tendencia? No, bastante tiempo más. Yo creo que esto lo rompes a lo largo de décadas. ¿Por qué? Porque la situación macroeconómica que tenés es dramática y no la vas a resolver con recetas mágicas de un año al otro. ¿Vos, Ramiro, coincidís con eso? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo son las consecuencias. Tenemos que enfocarnos en la causa para ver la película y no ver la foto. Y ahí entra la discusión, que lo que planteaba la presidenta, que hablaba, es un problema de los que generan la oferta. Y la realidad es que lo que sabemos que es un problema de los que generan la oferta, pero de pesos. O sea, ya se sabe en la Argentina que la emisión monetaria es la consecuencia de la inflación. La inflación es la consecuencia de la pobreza. Entonces, ¿dónde está el problema? Cuando uno va preguntando dónde comienza, siempre comienza en el mismo lugar. Hay un Estado que gasta demasiado. Voy por ahí, pero y de corto plazo, no sé si lo escuchaste a Daniel Arroyo, que es un poco el planteo de la vicepresidenta. ¿Crees que de corto plazo sí debería haber medidas para encauzar el precio de los alimentos básicos? Ya no. Ya no tenemos tiempo para el corto plazo. Ya pasó el corto plazo. Ya la Argentina ya tuvo demasiados cortoplazos. ¿Y qué harías ahora en lo inmediato para que el mes que sigue o el que sigue, no más de 2 meses, las familias puedan comer, los que no están pudiendo comer? Bueno, por supuesto que hay que dar una ayuda. ¿Estás de acuerdo con la presidenta? Entonces? ¿Cómo? ¿Estás de acuerdo con la vicepresidenta? No, la presidenta dijo intervención, yo no estoy de No, acuerdo con la dijo presidenta. ayuda. No, nunca puedo estar en lugar. Pará. Ponelo el Primero Tito, si le querés. digo presidente, yo no le digo presidenta. Y segundo, nunca voy a estar de acuerdo con Cristina porque tiene un par de causas que resolver. Ella lo que se refiere es en un términos económicos, proyecto en términos económicos, me parece hasta una falta de respeto que hable de intervención. Porque por culpa de la intervención, hoy hay 5 de cada 10 chicos pobres. Pero se refiere a un Entonces, proyecto de ley. ella no puede ni hablar en Twitter porque es una falta de respeto que una persona que fue 12 años gobierno ahora esté pasando a hablar de la pobreza como si ella no hubiera sido una responsable de ella eso. gobernó, la bajó la pobreza. Pasó de 60% a 26% en 2015. Ella la bajó, objetivamente. Sí, te entiendo porque le querías a la INDEC, esa es la diferencia. Yo no le creía. No, mediciones privadas. Voy de nuevo sobre el punto. Y supongamos que no lo propone la vicepresidenta, pero mañana es Tombolini quien viene y arroja sobre la mesa una propuesta que tiene que ver con ponerle un precio a los alimentos de la canasta básica. Hablando de lo más básico, 10 o 15 alimentos. Vos decís, hoy no se cumple, no alcanza. No alcanza, ya estamos en otras circunstancias. Acá ¿Y qué haces, Ramiro? políticas de shock. Pero ¿qué sería política de shock? En alimentos, te pregunto. O sea, para empezar tenemos que empezar de donde está la consecuencia, la causa. La causa es el problema del gasto público. ¿Dónde está el gasto público? Corten el gasto público. O sea, siguen cediendo. Déjame que plantee una cosa acá, porque entra el presupuesto. O sea, lo de masa ahora de está en hoy este momento. es la presentación oficial del presupuesto punto por punto en la Cámara de Diputados. Ojalá se pueda ordenar la conversación, digamos de paso, porque venimos sin presupuesto y no sería bueno seguir así. Ahora, de este presupuesto, tengo entendido, Marce, vos me corregís y ustedes también, 2/3 de ese presupuesto es para sostener esto. O sea, es para sostener gasto social. Perfecto, tenemos todo un tercio para cambiar. Entonces, ¿cómo gasto menos? Con el lo otro que tengo tercio. que abastecer es esto. ¿Dónde está el otro tercio? Yo agarro Ahora, el si guante. es el otro tercio, es un 33%, es un montón. Yo agarro el guante. Ahí está el secreto. El tema es que ellos hablan de los 2 tercios, pero nunca te hablan del tercio. ¿Qué significa, Sergio, que agarras el No, guante? siguiendo el razonamiento de Ramiro, gastamos demasiado, se tiene que imprimir. Bueno, hurguemos un poquito en la composición de ese gasto. Por ejemplo, se presentó una separata con todos los gastos tributarios, todos los regímenes particulares de exenciones, baja de alícuotas, regímenes promocionales. Ahí tenés 5 puntos del PBI. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, 237.000 millones de pesos año que viene para la exención de ganancias para el sistema judicial. Bueno, debatamos eso. Ahí tenés una fuente para recortar, por ejemplo. Y eso Massa lo elevó como propuesta al Congreso para que se debata. Bueno, digo, pero toquemos esos privilegios, no toquemos a la UH, no toquemos el refuerzo de ingresos. Nadie habló de tocar Bueno, eso. por eso. Pero O sea, si- nosotros estamos ¿Qué planteando todo de tocamos? frente. ¿Qué tocamos en No, el corto pero plazo? lo bueno todos es los eso, gastos. poder concretar, Sí. decir, a ver, cortemos Obvio. acá. Me gusta Todo- esta todo el propuesta, aplauso. todos los lo que está acá, gastos- Sergio. ¿Qué más? ¿Qué Todos otros los beneficios gastos, más? todos los gastos políticos. Cuando uno empieza a ver los gastos políticos que hay por programas, se empieza a sorprender.
O sea, cuando uno pasa por el CCK y ve que está tocando una banda, a esa banda le pagan. No lo hace gratis. Estamos en circunstancias en la Argentina para estar pagando con los recursos de todos bandas que toquen música en capital aparte. No hay más presupuesto para cultura, entonces la cultura la suprimimos, la tachamos de la cultura. Sí, obvio. Sí, ¿Vos la gente, harías prefiero que la gente coma de cultura. Un Para que se presupuesto de eduquen, emergencia. para que se eduquen necesitan comer. No están comiendo. una ¿Vos preferís que haya banda de rock de chicos que se mueran de hambre? Cosas, pero Está bien, vos te gusta la banda del CCK, está bien, perfecto. Campo. Ramiro, me quedó una pequeña duda porque no lo comprendí bien o yo no lo entendí bien. Vos dijiste textualmente que la pobreza es la causa de la inflación. La inflación. Yo escuché No sé, lo que ahora no sé cuál acabas- fue. O sea, hice tú un análisis de dónde cae la pobreza. La pobreza viene. Si La era- pobreza sí, viene de la me imagino, inflación. pero- Esa se genera no, por porque la esta es inflación. nueva. La esta pobreza es nueva, no la había escuchado nunca. La pobreza se genera por inflación, por supuesto. La inflación se genera por emisión eso monetaria. Sí, bueno, pero es al revés. Entonces. Lo habré dicho mal, me habré confundido, pero se entendió. No, la bueno, pobreza. pero no es. No, está bien, Pasa está que bien. se puso lo mismo que vos. Era una Son muy teoría. literal, siempre me haces muy literal todo. O sea, no, Una me confundí al teoría. decirlo, me confundí al pero decirlo. sos- No sé cómo lo dije, no sé cómo lo dije. La pobreza. No, por eso me quedé sorprendido de que es una nueva teoría económica La inflación genera pobreza. ¿Qué genera la inflación? Emisión monetaria. ¿Qué genera la emisión monetaria? El gasto Yo creo público. que no es tan lineal todo eso, pero bueno, es tu punto Bueno, de está vista bien, y o lo sea, no, respeto. son puntos diferentes. Yo insisto, vuelvo sobre esto, Acaba de suceder un acontecimiento político, que es que la vicepresidenta expidió una opinión en materia económica. Le venían reclamando que no se expedía y justamente, en teoría, no lo hacía para no entorpecer la gestión de Massa. Pues bien, ahora ya sabemos lo que está pensando y me parece que está apuntando directamente a la Secretaría de Comercio y también a la Secretaría de Producción. Hay leyes que permiten de alguna manera marcar si el mercado se está regulando de la manera que tiene que regularse por oferta o demanda. A los dos les pregunto esto. Hoy, hace un ratito nada más hablábamos de lealtad comercial, ley de defensa de la competencia, ley de góndolas. Le pedimos las leyes a los legisladores, ahora están. ¿Qué pasa con las gestiones que no las aplican como la que está sucediendo ahora? Sí, yo creo que son cuestiones que dan sus frutos a mediano y largo plazo, ¿no? Activar una oficina como esa y que logre la capilaridad a nivel nacional como para dar resultados, no es algo que conseguís de un segundo al otro. Si hay un proyecto de ley en el Senado, fue elevado por la senadora Di Tulio y por el senador Mayans, para refuerzo, para focalizar justo en ese segmento que fue el que aumentó, fue el de indigencia. Focaliza 0,4 puntos del PBI, nada, menos de un punto del PBI, menos de la mitad, casi nada, en un año para reforzar los ingresos de los indigentes. Yo creo que eso no vulnera las metas fiscales, podés cumplir con el programa con el Fondo Monetario, lo podés Yo hacer, te lo entiendo, podés- pero yo te estoy diciéndote, por ahí no se entendió lo que quise decir. Acá lo tuvimos a Spert sentado ayer. ¿Sabes qué Spert decía? El gran problema es que todavía no se está regulando a los empresarios como hay que regular. Me llamó la atención porque lo dijo un libertario y se lo repreguntamos, de hecho. Sí. Acá juegan como quieren en este mercado y ganan siempre los mismos. Y la pregunta es para los dos. ¿Es así? Porque digo, si es por el sector de alimentos, entonces sí hay algo que hacer. Te mostré neumáticos, pero podría mostrarte otras inflaciones que tenemos donde están concentrados entre 3 o 4 empresas el mercado. Bueno, la teoría de José Luis es correcta. Tenemos un mercado que está muy absorbido por el propio Estado y por la propia política que no deja crecer ese mercado y que a veces hay que poner ciertas regulaciones. Lo que pasa que hoy la Argentina está en un contexto tan preocupante que tenemos que empezar a liberar todo lo que podamos. ¿Y qué sería eso, No hay Ramiro? dólares. No, el tema, fíjate que Ay. con neumáticos es el caso más palmario, ¿no? Vos decís, bueno, si yo los quisiera disciplinar por la vía de la apertura indiscriminada, como tal vez que quisiera una postura más libertaria, bueno, vos abrís el mercado todo lo que quieras, pero no tenés dólares para importar, con lo cual tenés un problema de base, de carácter macroeconómico para desregular plenamente mercados. Y hoy hay un proceso de puja distributiva que está un poco desordenado. Yo no me puedo explicar, Marcela, no me puedo explicar que en meses en los cuales el dólar está relativamente estable, vos sigas teniendo una inercia inflacionaria del orden del 7%. Es inconsistente. Ahí veo una puja distributiva que está desordenada y al Ministerio de Economía me gustaría verlo más activo al respecto. Déjame que haga una consideración sobre algo que planteó Ramiro. Esto es vivo, estamos analizando en caliente cosas que pasan Obvio, y el vivo te da esa ventaja, ¿no? De que ocurran cosas en el momento y vos tengas la posibilidad de cotejarlas, analizarlas, debatirlas, etcétera. Hablo del tuit de Cristina, desde Guzmán, que Cristina no hablaba de economía, volvió a hablar de economía. Ramiro decía, Massa debe estar incómodo o no le debe gustar que Cristina diga lo que diga. Yo me permitiría plantear otra cosa, porque quien estaba hablando en ese momento es Daniel Arroyo, que es parte del masismo, y dijo, suscribo
totalmente lo que acaba de decir Cristina. Hizo sí una consideración. No tenemos que ir, es imposible ir a una política de fijación de precios en general, pero sí tenemos que buscar la manera de acotar a una canasta básica la manera que eso sea accesible para la mayoría de la población, empezando por los sectores más vulnerables. O sea, me parece que estamos viendo una realidad un poco distinta a la que teníamos en la época de Guzmán. A ver, primero, Cristina no puede no hablar de pobreza cuando está el indicador de pobreza. Es Cristina Fernández de Kirchner, es la jefa del kirchnerismo en la Argentina, que tiene un mensaje directo hacia los pobres. Y vos Hay fijate, índice de pobreza, mira, Edi, tenés que hablar. Y aparte remarco esto, la observación que hace para que ningún Sobre la economista indigencia. fanático del gobierno salga a decir que hay que festejar algo. Vos fíjate cómo le marca la directriz de lo discursivo, que es el crecimiento de la indigencia. Claro. Claro. Mirá el periodo que Bajó toma. un poco la pobreza, Mirá la astucia de marcar. pero subió un poco la indigencia, lo que podríamos considerar que hasta es más grave, y está bien eso, Por porque supuesto. el indigente es el que no come. No llega a parar la olla de la comida en la mesa. Entonces yo creo que políticamente también estamos viendo un momento que hay que ver cómo evoluciona y cómo se mezclan las cosas en la ecuación dentro del frente de todos, cómo esto va a influir en la propia conversación del presupuesto, que es una conversación importante que se va a dar ahora y que vamos a ver si la dirigencia política está madura para poder establecer. A ver, no están decidiendo el año electoral, están decidiendo la salida de la crisis, que son Totalmente. dos cosas distintas aunque temporalmente coinciden, Y ¿no? recoge el guante y no mira para otro lado la vicepresidenta, digo, porque podría haber comparado estadísticamente otro periodo para no mostrar el crecimiento de la Sí, sí. indigencia. Me llama Sí, la yo atención. lo digo en Ramiro, ese sentido, ¿no? te Como sonreí, jefa política de un espacio, no puede no hablar de esto. ¿Vos ves que hay incomodidad Es su para tema. más acá? Sí, está claro. Por supuesto que hay una incomodidad muy fuerte para Massa porque, o sea, está marcando una agenda económica. O sea, está diciendo hay que intervenir. La palabra intervención dice todo en ese tuit. O sea, y le está tirando la responsabilidad al sector privado y no se está haciendo cargo de lo propio. Bueno, pero Ahora hay que Arroyo dejar dice claro- que está de acuerdo. Sí. Y Arroyo es masista. Está bien, pero hay que dejar claro, y en eso coincido en este debate obviamente con Ramiro, era casi obvio, con Marra, se equivocan en el diagnóstico de vuelta. La inflación así no se va a bajar. Lamentablemente, ojalá tuviera razón Así la como- vicepresidenta. Con más regulaciones y poniendo el énfasis donde no hay que ponerlo. Pues sí que no hay que regular la No canasta sé, de sé alimentos. que, pero no se va a siempre No, probamos la por ese inflación- lado. La inflación Siempre no, probamos pero por ese espérate, lado. porque Siempre probamos por ese no lado y no nos da tergiversemos resultado. el tuit. Ella no habla de la inflación general, ¿eh? No, pero Está habla de hablando la- de alimentos. Está bien, pero Está es hablando- por está oferta hablando y de no que por la gente demanda. coma. Siempre se encuentra la vuelta para que el gasto público, el gasto político, la emisión monetaria no sea la causa. Siempre le encontramos. Tenemos un problema Claro, los pero ahí argentinos. vos date cuenta que vamos y venimos siempre a lo mismo. Pero y Es por eso mismo. un círculo vicioso Es el en la- único en la país del mundo, conversación. Eddie, es Claro. el único país del mundo donde está Espérate, pasando Luis, esto. pará. Pero es un país donde vos vamos a tenés la preguntar- mitad de la población con problemas Está bien, económicos pero- serios. Pero ya lo sé. La Un momento, mayoría se de esa acaba de mitad presentar el pobre presupuesto. y un 8% que Pero no son se muchos solu- millones de personas que no comen. Edi, Está bien, pero no Edi, se acaba pongamos de el carro presentar delante del presupuesto. caballo de vuelta. Me dejan preguntarle a Sergio. Sergio, vos lo pudiste leer. Ojo, el presupuesto es muy difícil de leer, ¿eh? Muy complicado y muy largo. ¿Baja la emisión monetaria en el presupuesto? Baja, claro, baja de 1 punto este año a 0,6. ¿Pero por qué? Porque vos tenés un ancla hoy en materia macroeconómica, que es el programa del Fondo Monetario. Por eso no coincido con lo que dice Luis, porque hay una observancia de criterios de prudencia macro fundamentales, de reducción del déficit, reducción de la emisión monetaria. Y ella lo pone en valor en el tercer tuit, pone en valor lo que está haciendo el Ministerio de Economía para ordenar la macro. Dice, no alcanza. Hay un segmento en particular, lo que decías vos, Marcela, que es el segmento alimentos en particular. Y en el segmento alimentos, ahí tenés que focalizar con intervención por un lado y por otro lado con refuerzo de ingresos. Digo, acá remarca, para insistir, y vamos a ser literales. Está hablando Luis, que es lo que estamos charlando. Empresas alimentarias. Está poniendo el foco sobre un sector. No está diciendo que con esto se soluciona la Inflación economía, por ¿no? oferta y no por demanda. Digo, insisto sobre esto. Ramiro, ¿vos crees que con las empresas alimenticias hay que revisar algo? En un país donde hay un 100% de inflación, nadie gana, perdemos todos. Esa es la realidad. Y te tomo de vuelta el tema del presupuesto. ¿Qué inflación están planteando en el presupuesto? ¿Están considerando lo que está pasando con las famosas LEVAX, que ahora son LELIX, que tanto ellos se quejaban? Si la tasa de inflación va a ser del 70%, ¿qué van a pagar? ¿Una tasa de interés del 80%? Entonces, el año que viene que vamos a tener 4 bases monetarias en el IX, ¿cuándo van a resolver ese problema?
Entonces, ¿qué están haciendo? Están dibujando. Entonces, el presupuesto no es creíble porque no están en claro las pautas monetarias. Vos pusiste 60. Si pones 100 ahora, todas las expectativas se te basan en base al 100. Entonces hay que mentir, está bien. Mentamos para que haya expectativas diferentes. Es un parámetro, después se va regulando. Eso. Sí, un parámetro de mentira para cambiar las expectativas. Pero vos estás de acuerdo conmigo entonces de que es un dibujo del Pero las presupuesto. LELIQs no las inventó este gobierno. No, las potenció, peor. No las potenció. No las potenció. Tuvo más hipocresía que el anterior. No, Porque dijeron que iban a pagar no. los remedios del PAMI. Estoy con la de Levax acuerdo y las con vos, potenciaron. Sí, estoy de acuerdo con vos. Ahora, había un hombre que militaba contigo allí tras las espaldas de Massa, y supongo que tiene que ver con estos que se llama Roberto Labaña. ¿No sé, está en el gobierno Roberto Labaña? No sé. ¿Vos te haces el lejos no distraído o está. te querés ¿Qué? hacer el vivo? No sé, Muy llámelo lejos no Roberto. está. Llámelo Roberto. Muy lejos no está. Bueno, a ver, no está Tampoco mal. está Carlos siempre me está lo de Labaña. Carlos está No obsesionado está con mal que Labaña. Labaña- Me hace Pero como a hace 2 favor, años. ahora, a Me hace favor. como 2 años. Labaña y un gran Ya pasó, listado. ya pasó. Un gran Estoy listado con mi de ley ahora. economistas 17 está- puntos sacamos. Están Oh, asesorándolo. sí, vamos a ver dónde terminamos, pero bueno. Vuelvo. Nos vas a terminar votando, acordate. ¿A quién? ¿A Polonia? No, vamos a terminar votando chiste. nosotros. Lo que no va a votar, no va a lo que votar. acabás Le de- gusta el lo tema que del acabás liberalismo de popular. decir, a él. Ramiro, lo que acabas de decir, vos dijiste, hace 2 minutos están improvisando, y lo que acabas de decir, en todo caso, improvisamos todos, porque yo antes estaba en un lado, ahora estoy en el otro, y digo otra cosa. No, para Claro. nada. O sea, ya lo expliqué. Lo que pasa es que traemos un debate que es una cuestión que ya hablamos con Carlos en el pasado. Pero Si de quieren lo concepción. hablamos de vuelta. No. Con vos lo hablé alguna vez. No tengo problemas de hablar de mi relación con Roberto Labaña, a quien respeto y a quien le tengo cosas. O sea, me parece que no es la discusión Pero que tenemos que de tener. concepto. Me parece que no es lo Vamos a hablar importante de con quién conceptos estuve. Con económicos. 50% de pobres. Si me vienen a decir que yo ya un momento estuve con Roberto Labaña y que Roberto Seguimos Labaña... repitiendo 50%, por favor. No hay 50% de pobres, lo vimos hace 5 minutos. Perdón por el error. Pasa que estoy leyendo mucho el presupuesto más de y me 17 confundo con los millones números. de personas en situación vulnerable. Si querés, hablemos de personas. Y ¿sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Yo reivindico a Labaña y reivindico que todos los economistas, en el color en el que estén en este momento de Argentina, levanten el teléfono y cuenten su receta. No es el único Labaña el que habla con Massa, hay un montón. Pasa que no quieren salir en la foto y está bien, porque van a hacer una campaña política. No estamos acá haciendo nada personal, por favor, que se entienda. No. Ahora, ¿cuál es la receta? Yo les pregunto, ustedes dos tienen una mirada de la política diferente. Ahora, en el corto plazo me parece que estamos todos teniendo el mismo criterio, que es que hay gente que en 1 mes o 2 meses, si no se toma medidas, no va a poder comer. Y no va a haber mundial que tape la necesidad de comida en Argentina. Hay oferta. Esta es la discusión, ¿no? Por suerte, no estamos en la guerra de Rusia y Ucrania. Acá sí hay alimentos. ¿Qué pasa con los precios? ¿Por qué estamos ahora con un nivel de inflación del 7% de nuevo, Sergio? Sí, ahí tenés Septiembre, una digo. inconsistencia. Yo creo que, a ver, Massa hoy tiene un dilema que es seguir con un programa gradualista, ¿no? Tratando de que el ordenamiento de la macro, el anclaje del programa en el Fondo Monetario acomode las cosas, o ir a un programa un poco más de estabilización, de shock, lo puso en esos términos Ramiro, que trate de hacer un corte de lleno, ¿no? Sobre el problema. Lo que pasa es que eso es riesgoso. Eso tal vez te puede dar mejores resultados si te sale bien, pero si se te alinean todos los planetas. Es ¿A vos riesgoso. te parece que está bien gestionada la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Producción hoy? Yo soy escéptico de que se pueda hacer mucho por ahí a corto plazo. Me parece que es una secretaría importante para trabajar cuestiones sobre competencia, para que los mercados funcionen mejor, pero ¿Y por dónde se podría hacer algo dentro del gobierno en el corto plazo? ¿Qué secretaría o ministerio ves que podría moverse un poco más? Porque Pasa que- Cristina, cuando habla de también moverse, me parece que le está hablando a los propios. no, pasa que este gobierno en particular ya tiene mucha debilidad política como para abarcar cuestiones más estructurales, ¿viste? Yo creo que tenés que avanzar con un refuerzo de ingresos, por un lado, para contener la situación, si no te definís a ir... O sea, indexamos un poco más hasta que llegue un cambio electoral, aunque sea incluso que este mismo gobierno siga. Si no te animás, Marcela, a ir un plan de estabilización un poco más de shock, lo cual tiene muchos riesgos, pero Pero que tipo seguramente sería- austral, Claro, algo así. Apa. Terminó bien eso. Sería riesgoso, obviamente, pero... ¿Sería riesgoso? Vamos camino al colapso, a otro colapso. Somos el único país de la región que tiene gravemente este problema. Es rarísimo eso. ¿Qué nos pasa? Tenemos una maldición argentina.
que tenemos que estar todos cada 4 años, cada 3 años, siempre hablando lo mismo, ¿no estaremos haciendo algo mal de fondo? Sé que Eddie me va a decir, pero el problema está ahora, sí, lo entiendo eso, el problema está ahora y hay que resolverlo ahora, y la pobreza crece y la indigencia crece. Sé que me va a venir con eso, pero algún día ataquemos el problema de alguien fondo. muy importante decía, a ver, yo sí es cierto, soy paranoico, pero no sabes cuántas veces me salvó la vida. Está bien, yo le digo, no abras el paraguas hasta que yo hable. Bueno, porque sé que viene por ahí, pero digo, No, si yo porque no- va a ser esa la respuesta. Ahora es la urgencia y vos sos un utópico, no sé qué, o pensás... No, al en- contrario, Bueno, yo hoy lo que estoy planteando es que en el mediano y largo plazo está la solución de estos problemas. Bueno, y que pero en el mientras tanto, se equivoca- Sarasa van a hacer todo. Se equivoca la Porque es tiempo de vicepresidenta. Sarasa, señor. Se equivoca, La convivencia es Sarasa. se equivoca la vicepresidenta en el diagnóstico de vuelta. Entonces, ahora que políticamente es muy importante, lo reconozco, este gobierno que es débil de coalición, ella es muy importante, que se la haya jugado y haya dicho esto es muy importante, está tomando Es un cartas hecho en el político. asunto. Martín, vos querías también Ahora, decir. ahora, se equivoca de vuelta en el diagnóstico. Te entendimos. ¿Qué? Me parece que además un problema grande a futuro es que quienes el año que viene se están postulando para ser candidatos a presidente o a presidenta de la nación son los mismos o las mismas que ya estuvieron, que ya pasaron por distintos gobiernos, que ya pasaron por distintos, salvo Milei, ¿no, estamentos. Bueno, pero estoy hablando de los que realmente tienen posibilidades, me parece, de ganar Pero si una no, votar elección a Campolonga presidente. nosotros. Bueno, pero Imagínate la chance que tenemos. Hablas de candidatos, no de sparrings. ¿Eh? Estás hablando de candidatos, Martín, no de sparrings. Sí, de los dos partidos No, fuertes, pero pará, frente se va a a todos. resolver, se va a resolver la interna Juntos por el Cambio. Dejá que se sigan peleando, se van a resolver. No, bueno, pero de la manera que se resuelva son los mismos que ya estuvieron hace Pero el 4 años pensamiento y tuvieron el político mismo lo que está problema. ausente. Este es el problema. El pensamiento ideológico. No, ideológico no. Pero ideológico también. Pensamiento político. Ideológico, pero los políticos no Porque ponen yo vengo ideología. acá, escucho a muchos economistas, que los quiero y los respeto, pero siempre los mismos, el déficit fiscal. No los querés tanto. ¿Eh? No los querés tanto. ¿A quién? A los economistas. A los economistas, sí. No los querés tanto. Porque la mayoría son liberales, por eso. No, pero ven, ¿de qué liberalismo? me hablas? Sentís como una superioridad de la política y la economía, y la economía te pasa la factura después, Carlos. La economía te pasa la ahí factura. sí lo podemos discutir esta noche, sí. Te quedás con la Pero historia. manda la política. Pero En los definitiva manda la política. economistas- Los economistas, hacer algo los de lo que economistas dicen no acá. son la economía. Sí, ya la lo sé, mayoría de pero los fíjense- economistas son intérpretes Está bien, está de un bien. sector de la Pero economía. mirá qué bien que manejan los está en la políticos argentinos la discusión, economía hace 40 de la democracia en adelante. ¿Sabés Qué bien. lo que, ¿sabés lo que me saca a mí, Luis? Pero hace falta un poco de seriedad científica en algunos temas. Por Ya eso. hay discusiones ya súper saldadas a nivel mundial. No, porque hay un autor que dice que no. Volvemos al tema. No podemos dar por saldadas Sí, se dio en todo el discusiones mundo. que están súper abiertas No, en el mundo. Pero parcialmente, En el en temas muy marginales, no en la Yo, enormidad de lo que les discutimos propongo acá. En que- Italia, en Estados Unidos. Pero no así, no se le está ocurriendo a la Secretaría de Comercio italiana meterse como acá. Bueno, no Espérate tienen que hay el un cambio 38% político de importante. pobres. en Tiene Italia. inflación, tenemos Yo les nosotros propongo también. lo Y bueno, siguiente. Les propongo lo siguiente. Sigamos lavando nuestros propios trapitos, si les parece, los internos, porque les quiero dar las gracias a los dos invitados que se sumaron. Yo siempre digo, los economistas no son magos, porque si no, aparte, no seríamos... Todos los economistas serían multimillonarios y no es así. No son gurús que pueden decir, sí, va a estar a tanto el dólar. Y muchos ni siquiera le logran pegar a las propias estadísticas. Gracias a ambos por haber compartido gracias. este debate, por prestarse a charlar y a dialogar.